Descubriendo. Por ejemplo, alguna vez también en ese orden de información que viene llegando a través de canales en YouTube, que ahora se ha convertido en la fuente número uno de información, de investigación. La gente, YouTube. Ya casi que estamos desplazando los libros, porque nos es más fácil abrir un canal y que ese canal lo explique, sin tener en cuenta que lo que explica es la visión de ese canal, no es necesariamente la verdad. Entonces apareció otra información de que Lucifer es el mismo Jesús. Recuerdo eso muy bien, y que aquí hicimos un programa dando nuestra visión, nuestra opinión investigativa al respecto. Entonces, para algunos, ver esa postura sustentada por por el que está interpretando que eso es así, sustentada con ciertos documentos o ciertos versículos, y ya inmediatamente nosotros podemos, o algunos sacan la conclusión: ya la tengo clara, Jesús es el mismo Lucifer. Pero ¿por qué decimos que la tenemos clara? Porque consideramos que, como lo vimos en este canal, y este canal tiene, o de pronto vemos hasta los seguidores, vemos los likes, y eso es suficiente para avalar lo que escuchamos como verdad. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que digan por ahí es falso. Lo que estoy advirtiendo es que siempre tengamos en cuenta que lo que escuchamos en gran medida es una propuesta de interpretación. Ya está en nosotros poco a poco ir entendiendo la verdad. Pero surge después de este análisis lo siguiente: ¿y entonces dónde está la verdad? ¿Verdad? Entonces miren que comenzamos nosotros a sentirnos desilusionados porque creemos que estamos sintonizando quien nos dice la verdad. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí estamos mostrando también una problemática nuestra. ¿Qué? Que alguien nos diga la verdad. Que alguien se encargue, se encargue y me diga cómo es la verdad de las cosas. Es una postura bastante cómoda, por cierto. Bastante cómoda, pues que alguien se encargue de hacer una gran labor, una gran tarea para que me diga todo bien masticado, bien explicado, y ya yo diga, o me pare de ahí diciendo: ya yo sé la verdad, porque este se encargó en dármela. Pero quiero recordarles un diálogo, incluso que tuvo el mismo Jesús con Pilatos, cuando Jesús le dijo que él venía a dar testimonio de la verdad. ¿Recuerdan ese momento? Y Pilatos, muy inquieto, le dijo: ¿y qué es la verdad? Y en el relato bíblico, por lo menos, no hubo una respuesta ante esa petición, ante esa pregunta. Y uno se pregunta: ¿por qué no hay una respuesta? ¿Será que hubo una manipulación y sacaron la respuesta? ¿O Jesús no respondió a propósito, para dejar un mensaje en la no respuesta de Jesús? ¿Acaso la verdad es un concepto? ¿Acaso la verdad es algo que vamos a encontrar en un libro o en un video? ¿O la verdad es una experiencia personal con la realidad, con la situación que nos rodea, y que en la medida en que vayamos viviendo, desarrollándonos, la iremos sintiendo? La verdad no es algo que tú abriste un libro y la encontraste inmediatamente. La verdad es una construcción de vida, que incluso no son suficiente, o no es suficiente una vida, sino muchas más. Sale otro diciendo: pero entonces, si no la encuentro en esta vida, ¿para qué carajos sigo naciendo? No, porque es que de la misma manera que usted hoy no recuerda las anteriores, usted hoy es la construcción de todo aquello. Así que siempre usted seguirá aprendiendo. Así que el programa del viernes, más allá, porque también es un tema interesante decir si fue crucificado o no fue crucificado, es que consideremos esa manía que tenemos en cuanto a la búsqueda. Aquí, lo que yo esté mencionando, ojo, lo que yo aquí menciono cada mañana o los viernes, es una visión personal que está fundamentada en mi experiencia de investigación. No necesariamente es la verdad. Cuando usted termine de ver esto, no puede concluir que es una verdad lo que ahí escuchó, sino que es un aporte. En este canal me están aportando, en este otro canal me están aportando,
Y ya con las aportaciones propias de mi búsqueda, ya viene un trabajo que sí es personal. Comenzar a colocar las cosas en orden y comprometerme conmigo en la creación y gestación de mi propio pensamiento, de mi propio criterio, de mi propio entendimiento. Y en la medida en que vayamos avanzando, porque eso no se logra un día, esa es otra mala costumbre, creer que yo todo lo tengo que aprender enseguida. No, eso va a irse acumulando, acumulando como conocimiento, como experiencia, y se va trasladando, se va conformando, se va transformando en sabiduría. Voy a poner un ejemplo de lo que acabo de decir en otros términos. Es como cuando usted estudia ingeniería. Sí, cuando usted estudia ingeniería, usted le entrena en su mente con matemática, con cálculo, con álgebra, con geometría. Y uno tiene la mala costumbre de creer que a uno le enseñan todo lo que le enseñan en los primeros semestres de ingeniería, porque al salir de allí uno debe acordarse de la fórmula, de la ecuación, de la resolución. No, de hecho eso se olvida. Quienes lo hemos hecho sabemos que eso se olvida. Pero ¿qué sí queda? El entrenamiento, la habilidad mental, el razonamiento abstracto. Es decir, queda una habilidad mental para resolución de una problemática en el tema de la ingeniería que yo pueda resolver, porque entrené mi cerebro para calcular, por decirlo así. ¿Mm? Entonces igual, o de otra forma, pero casi que igual, ocurre en la sabiduría que desarrollamos. Yo adquiero información, adquiero reflexión, hago reflexión, escucho lo que dice el uno, escucho lo que dice el otro y estoy entrenando mi espíritu. Y no significa que ya todos estos datos que yo coseché en mi búsqueda me quedan grabados como una libreta, ¿no? Entonces, todo lo sé. No, se pueden olvidar datos. Por ejemplo, algunos de ustedes me escriben sobre algún tema que hayamos investigado hace unos 5 años. Te aseguro que lo que investigué en tal programa ya se me olvidó. Tendría que yo volver al programa o reinvestigar para refrescar esa información, pero ya se me olvidó. Pero lo más valioso de eso no fue ese dato que incluso ya se me olvidó, sino fue cómo fui entrenando mi entendimiento, cómo fui entrenando la reflexión, cómo fui entrenando la capacidad de ver más allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más haga yo ese ejercicio de investigación, llegar al punto en que ante nuevas situaciones, ante nuevas informaciones, yo tenga la capacidad de intuir qué es y qué no es. Así no me acuerde de datos, porque aquí no es simplemente pues el entrenamiento mental de saber y conocer, sino lo que va dejando eso en conocimiento y sabiduría. Por eso uno asocia las canas con sabiduría, porque las canas significa años, tiempo, aprendizaje. De pronto no los datos exactos. Alguna vez hablaba con alguien y me decía que cuando usted habla con un anciano, el anciano tiene una característica diferente, por ejemplo, a mí, que todavía no he llegado a la ancianidad. Yo le puedo hablar de datos. El anciano ya no le va a hablar de datos. El anciano le va a dar de sabiduría, de consejo. El dato ya él se le olvidó, pero le quedó lo más importante de los datos, de todo lo que amasó. Seguramente con ese anciano usted habla cuando tenía 40 o 30 años y le iba a sacar datos, porque en ese momento los estaba cosechando. Pero cuando llega a una etapa de adultez, una etapa mayor, ya no le importa el dato, ya le importa la reflexión sobre el dato, la capacidad que le dejó toda su búsqueda, toda su experiencia, su aprendizaje, su acierto, su error de la vida. Por eso, quienes tenemos la oportunidad de hablar con personas mayores, sentimos la sabiduría y el conocimiento que tienen. Y esa persona no le va a decir datos específicos y fórmulas químicas, no le va a decir, no le va a hablar nada de eso. Así la sepa, ya ni se acuerda de eso, ya no le parece tan importante porque encontró el sentido del conocimiento. Como repito, el sentido del conocimiento no es saber demasiado, aunque es importante. La importancia del conocimiento es lo que ejerce,
lo que forja, lo que entrena el espíritu de cada uno de nosotros, convirtiéndonos en seres humanos cada vez más sabios. Ojalá nosotros podamos seguir ampliando esos años de vida conforme a lo que se ha dicho en ciertas investigaciones, que poco a poco en el desarrollo nuestro científico, espiritual, lograremos ensanchar ese tiempo de vida, una vez quebrantado, hace miles de años quebrantado por cierta manipulación. Y al hacerlo, quiero que se imagine qué más sabiduría podría desarrollar si usted puede vivir más años. Si llegamos a los 70, a los 80 años y vemos que ya nuestras reflexiones cambian, imagínense las que podemos lograr más si vivimos más, pero no vivir más en la enfermedad, vivir más en la salud. Entonces desarrollaríamos más y ese es el objetivo del ser humano. Por eso fue que quienes llegaron aquí y nos manipularon, una de las cosas que pensaron es: a esta gente hay que cortarle el tiempo de vida para que no desarrolle esa sabiduría. Mientras logramos científicamente y espiritualmente lograr ese ensanchamiento de nuestra vida en el planeta Tierra, pues cuidemos nuestros cuerpos. Ahora que estamos jóvenes, que estemos jóvenes, cuidémoslos. ¿Para qué? Para que estén sanos y nuestra vida sea larga, y en esa vida larga desarrollar conocimiento y sabiduría. Y que además de ese conocimiento y sabiduría que desarrollamos, pueda servir como fuente de conocimiento y de sabiduría para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos seguramente ya, y para la gente que está alrededor de nosotros. Porque ya pasamos un tiempo. Como lo hacían nuestros antepasados. Los mayores, los ancianos, eran considerados las bibliotecas sobre las cuales pues toda una comunidad aprendía. Entonces, mire lo bonito que es esto. Entonces, no quedarnos simplemente en el dato. El dato es un entrenamiento que se hace del espíritu, que se hace de la comprensión, que se hace del entendimiento, para que se forje lo más importante, y es la sabiduría. ¿Sí? Las decisiones que usted más adelante tome de la vida sean llenas de sabiduría, porque ya está entrenado interiormente. ¿Y por qué decidiste esto? Porque te diste cuenta que en tal libro dice tal cosa. No, ya ni se acuerda del libro. Ya el libro es él. Ya el libro es uno. Y ese es el desarrollo interior.